Gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad pues, que nos da siempre, principalmente como siempre se ha llevado a cabo esta plataforma y todos los miércoles, pues, eh, he anhelado, hermanos, de que se llegue el miércoles para estar con ustedes porque me hacen falta verlos, hermanos. Eh, por aquí estamos muy contentos. Tuvimos esta semana una semana de mucho trabajo y conocimos a otros hermanos de otras localidades y de la cual por aquí se encuentra el hermano Ronald. Él es de una ciudad de aquí de Venezuela que se llama Guanare, estado portuguesa. Conocimos a la congregación allá y otras congregaciones que pues no conocimos también. Y pues quisiese pues compartir con ustedes este gozo, ¿verdad? Que es un gran gozo de estar entre hermanos y eso nos anima mucho. Por eso cada vez que estoy aquí entre ustedes me siento muy animado, hermano, con ustedes. Y bueno, hermano, sin más preámbulos, vamos a lo que pues venimos todos los miércoles, vamos a escuchar la palabra de Dios, sean todos bienvenidos. Eh, Aquí hay un tema muy importante que he estudiado y pues es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Eh, Hermano, sabemos que la desobediencia, ¿verdad? Es un pecado que muchos hoy en día, y bueno, desde al principio, pues no se toma en cuenta, no se ha tomado en cuenta porque vemos desde el principio de la creación, vemos el caso de la desobediencia de Eva, ¿verdad? Y bueno, así hoy en día por la dureza del corazón, pues se ve más, como que más, pues, ¿verdad? La desobediencia del hombre. Ha sido ha sido pues el gran enemigo del hombre, ¿verdad? Para acercarse a Dios. El pecado es el gran problema que han pedido, ¿verdad? Impedido que los hombres puedan tener comunión con Dios. Sabemos que a través de la escritura nos dice que los que son desobedientes, los que no son justos, ¿verdad? Obviamente, pues una persona que no es justa es desobediente y Dios pues no escucha, ¿verdad? La oración del pecador. Y bueno, hermano, decía una vez más porque eso ha traído grandes calamidades a la humanidad. Y bueno, hermano, sabemos que eso finalmente lo llevará a la condenación eterna, el infierno, como hemos leído allí en las escrituras. El pecado es un gran problema que afecta no solo a los impíos, hermano, y ese es el tema de hoy, que no solamente afecta a los impíos, sino también a los hijos de Dios. A ver, muchas veces la carnalidad, ¿verdad? Impide muchas veces ver con claridad el pecado, ¿verdad? Y cuando nos percatamos, ¿verdad? Que hemos pecado, podemos arrepentirnos y obtener el perdón de Dios, ¿verdad? Pero el mayor peligro es cuando estamos pecando, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Estamos en desobediencia y no nos percatamos o no le damos importancia, como decía al principio, que hoy en día muchos no le dan importancia, ¿verdad? A las malas obras, a nuestras malas obras. El engaño, mis queridos hermanos, el pecado hace que muchos pues estemos llevando una vida cristiana infiel, desobediente. Y al mismo tiempo, pues, pensar, ¿verdad? Que estamos bien, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? La conciencia está endurecida por el pecado. Hermano, el título del tema tiene como nombre un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa, como lo dice allí en Primera de Corintios, en el capítulo 5
verso 6 como texto principal, ¿verdad? Dice allí, no es vuestra jactancia, no es vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Decía pues que la desobediencia, hermano, muchas veces pues entra la carnalidad en el cristiano por la desobediencia y pues aquí dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Nos engañamos nosotros mismos cuando andamos practicando el pecado y creemos que estamos bien con Dios. El engaño, pues, es peor cuando creemos que tenemos justificación para pecar, ¿verdad? Porque estamos pasando por dificultades. Dice también allá en Hebreos, hermanos, busquemos allí en Hebreos, en el capítulo Hebreos, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 14 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Decía pues que el corazón, la conciencia, está endurecida por el pecado y pues decía que nos engañamos, ¿verdad? Cuando andamos practicando el pecado y creemos que estamos bien con Dios. El engaño, pues, es peor cuando creemos que tenemos justificación para pecar porque estamos pasando por dificultades. No solo debemos, hermanos, luchar contra nuestros propios pecados, sino que Dios nos advierte, ¿verdad?, en contra de los pecados de otros miembros de la iglesia. La actitud que asumimos para corregir a los hermanos que están pecando, los malos ejemplos y los que introducen falsas doctrinas. Todos estos casos, hermanos, pueden perjudicar a la iglesia del Señor porque producen contaminación, ¿verdad? Porque esa contaminación puede influenciar a otros miembros, ¿verdad? Y por esta razón, Dios nos advierte y nos manda a actuar en contra de estos casos. La influencia que producen estas personas producen una contaminación espiritual, ¿verdad? Y que muchas veces es representada en la palabra de Dios, ¿verdad? Como levadura, como leímos. Disculpe, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? Los que conocemos el proceso para hacer el pan y la masa, ¿verdad? Sabemos que la levadura es agregada a la masa, ¿verdad? En muy pocas cantidades, pero que pasado cierto tiempo ha leudado, ¿verdad? Y ha cambiado las características de toda la masa. Ese es el ejemplo que nos enseña, ¿verdad? Que una falsa doctrina permitida en la iglesia, un hermano que anda practicando el pecado y no se le corrige, pues terminará influenciando con sus actitudes y sus acciones a toda la iglesia. Y eso sabemos, hermano, que eso es un pecado y el pecado nos aparta de Dios, ¿verdad? El pecado produce una separación entre Dios y el pecador. Dice allá en Isaías, vamos a buscar el libro de Isaías capítulo 59, capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ves? Entonces, por eso decía que el pecado produce una separación entre Dios y el pecador.
endurecer nuestros corazones, produce que desechemos la palabra de Dios, desechando a Dios, no, no se, desechando a Dios, no nos escapamos del castigo divino. Dice en Hebreos 12, dice aquí nuevamente, Hebreos 12, en el capítulo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí, pues, vemos una clara advertencia, ¿verdad? Jesús también advirtió a sus discípulos para que se cuidaran de la levadura de los fariseos, ¿te acuerdas? En Mateo 16, vamos a buscar allí en Mateo 16, Mateo 16. Mateo 16, capítulo 5 y 6. Dice, llegando a sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Jesús también allí mismo, pues se refería, ¿verdad? A la doctrina errada de los fariseos y también a su hipocresía y etcétera. Dice el versículo 12, allí mismo el versículo 12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los, de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aquí vemos claramente la levadura de las falsas doctrinas, ¿verdad? La apostasía, las falsas doctrinas son una levadura muy, pero muy peligrosa que ha perjudicado a muchas iglesias del Señor. Y el mejor ejemplo es la Iglesia Católica, una iglesia totalmente apóstata, idólatra y llena de falsas doctrinas, y su origen, ¿verdad? Viene de la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo había comprado con su sangre. La levadura que surgió en la iglesia en los primeros siglos contaminó a la iglesia de Cristo y se fue desviando hasta que se apartó totalmente de Cristo. Por eso que le llaman a la iglesia católica la, la gran ramera, ¿verdad? Vemos, escuchado y oído la gran ramera porque de allí crecieron muchas sectas, ¿verdad? Y a esta levadura es que se refiere Pablo en el libro de Gálatas, ¿verdad? Hermanos que querían obligar a los cristianos a circuncidarse y a guardar toda la ley. Pablo les advierte que esto está mal, que los que por la ley se justifican de Cristo se separan, se desligan. En Gálatas, vamos a buscar ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 3, vamos a leerlo hasta el 11. Dice así, y otra vez testificó a todo hombre que se, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda
toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen lo que os perturban, pues vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Basta. Basta que toleremos un poco de levadura, ¿verdad? Que toleremos a uno o varios hermanos tratando de enseñar una errada doctrina para que en poco tiempo sea contaminada la iglesia y muchos crean el error. Pablo, ¿verdad? Pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Verdad? Ahí lo leímos. ¿Verdad? Porque estos hermanos que esparcen la mentira estorban a los que quieren obedecer y los confunde para que obedezcan a la mentira. Este tipo de levadura ha existido, mis queridos hermanos y hermanas, en la iglesia de sus inicios y hoy en día se siga perjudicando la iglesia con este tipo de levadura. La levadura de los hermanos que practican el pecado. Este es otro tipo de levadura, ¿verdad? Es la más común. Aquellos hermanos que están en la iglesia, pero andan en pecado, andan desordenadamente, son mal ejemplo, son una mala influencia. ¿Por qué? Porque aunque nos cueste creerle o creerlo, ¿verdad? Los seres humanos somos imitadores, ¿verdad? Imitamos el ejemplo que vemos a diario. Algunos imitan buenos ejemplos, pero muchos no. Los apóstoles, ¿verdad? Nos piden que le imitemos a ellos. Por ejemplo, Pablo eh, dice allá, vamos a leer en tercera de Juan, Pablo, ¿verdad? Que dice que imitemos a Dios, a Cristo. Sin embargo, algunos prefieren imitar lo malo, a pesar de la advertencia divina. Tercera de Juan. Busquemos allí en tercera de Juan, capítulo 1, obviamente, versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que tolerar el pecado público en la hermandad es un problema que terminará afectando a toda la iglesia. Pablo regaña a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Porque estaban envanecidos, no corregían el pecado de cierto hermano que estaba en fornicación con la mujer de su padre. ¿Recuerdan? Ellos debían quitar de en medio de ellos al que estaba en semejante situación y no estaban haciendo nada, no estaban corrigiendo, estaban dejando pasar por alto esta levadura, como leímos allí en Primera de Corintios, en el capítulo 5, 1 y 2, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo había juzgado a este hermano pecador y ameritaba que también la iglesia lo hiciera. Muchos creen que no debemos juzgar.
He visto esta frase, he oído, he visto muchos decir esta frase que dice, no, el único que juzga es Dios. Tú no puedes juzgar. Muchas veces creen que no debemos juzgar, pero se nos manda a juzgar. ¿Cómo? Con justo juicio. Y la única manera de determinar que un hermano está haciendo algo malo es juzgando sus malas acciones. Dice aquí en el versículo 3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya lo había juzgado. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo les advierte, ¿verdad? Nuevamente, que un poco de levadura leuda toda la masa. Tolerar el pecado en la iglesia es permitir que éste contamine a toda la iglesia. Pablo los exhorta duramente. No era buena su jactancia. Ellos pensaban que, que está bien, que lo que estaban haciendo era correcto, pero no era así, no lo era. Pablo los exhorta a hacer una nueva masa sin levadura, llena de sinceridad y verdad. Allí vimos en el versículo 7 al 13, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, puede fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre nosotros. Pablo enseña aquí claramente cómo limpiarse de la levadura. ¿Cómo dice? No juntándose con el hermano y rompiendo comunión y quitando del medio al pecador no arrepentido. Siempre debemos dar la oportunidad al hermano pecador, ¿verdad? De arrepentirse siempre y corregirlo, ¿verdad? Pero como paso con el ejemplo de Corinto, que vemos a Pablo animando a los hermanos, ¿verdad? A perdonar al arrepentido. Aquí en segunda, vamos a leer ahora segunda de Corintios, capítulo 2, sí, 2, 5 y 7. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, el propósito, ¿verdad? Es cuidar a la iglesia para que no vaya a ser influenciados los miembros por hermanos pecadores, desordenados y apóstatas.
Como conclusión, hermano, permitir un poco de levadura en la iglesia es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso porque puede contaminar a todos. Corrijamos, corrijamos con misericordia y amor, pero con firmeza, como dice aquí en las Escrituras. Gracias, mi querido hermano, por su amable atención a este corto mensaje.